Conoces la trágica historia del Castillo de Olite, un barco que se convirtió en un ataúd flotante durante la Guerra Civil Española. 1500 vidas perdidas en un naufragio que cambió el curso de la historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento un barco mercante ruso, el Sandaik, navegando hacia aguas españolas. Su nombre, sin embargo, quedaría eclipsado por otro, el Castillo de Olite. Un nombre evocador, que oculta una historia de guerra y tragedia. Este imponente barco, rebautizado por los sublevados, se convirtió en un símbolo de su lucha, transportando tropas y suministros cruciales. Para ti, el nombre Castillo de Olite quizá evoque imágenes de un castillo medieval en Navarra, pero en el contexto de la guerra civil, representa un capítulo oscuro, un viaje fatal hacia Cartagena. El Sandaik, con sus más de 2200 hombres a bordo, se convirtió en un blanco fácil para la aviación republicana debido a su lentitud. Piensa en la ironía. Un barco con un nombre tan noble, cargado de esperanza para un bando, se convirtió en un féretro flotante. Su papel en la guerra, aunque breve, fue significativo. El hundimiento del Castillo de Olite no solo marcó una derrota militar, sino que también simboliza el alto coste humano del conflicto. Piensa en el Sandaik, un enorme mercante ruso, un coloso de acero que surcaba los mares. Imagina su tamaño, su capacidad de carga, pero este gigante no transportaba mercancías comunes. Tras ser requisado, se convirtió en un improvisado barco de guerra, un testimonio de la improvisación y la necesidad en medio del conflicto. Su transformación fue rápida y seguramente caótica. Los marineros rusos, seguramente desconcertados, debieron adaptarse a una nueva realidad. El barco, diseñado para el comercio, ahora se preparaba para la guerra. Se le añadieron armas, probablemente de forma apresurada, convirtiéndolo en un objetivo fácil para la flota republicana. A pesar de su nuevo rol bélico, el Sandaik seguía siendo un barco lento, un gigante torpe en el mar embravecido de la guerra civil. Su falta de velocidad lo convirtió en un blanco fácil para los barcos republicanos más rápidos y mejor equipados. Llevaba a bordo a más de 2000 hombres, muchos de ellos destinados a reforzar las filas de los sublevados en Cartagena. Una apuesta arriesgada. Piensa en 2200 hombres apiñados en las entrañas del Sandaik. Soldados, muchos de ellos jóvenes, con la esperanza de llegar a Cartagena y reforzar las líneas nacionalistas. Muchos creían en la causa, otros buscaban simplemente escapar del caos de la guerra, un trabajo, un respiro. Para todos ellos, el viaje representaba una apuesta arriesgada, una mezcla de fe ciega y desesperación. Había entre ellos veteranos curtidos en 1000 batallas, hombres que habían visto la muerte de cerca y que ahora se enfrentaban a un nuevo peligro. Otros eran reclutas inexpertos, empujados por el destino a participar en un conflicto que superaba con creces su comprensión. Todos compartían un mismo objetivo, aunque sus motivaciones fueran diversas: la lealtad a una causa, la promesa de una mejor vida, o simplemente la necesidad de sobrevivir. Imagina la atmósfera a bordo, el olor a sudor, a miedo, a pólvora. El constante rumor de conversaciones bajas, de oraciones susurradas, de la maquinaria del barco. La tensión era palpable. La esperanza se mezclaba con la desesperación en un cóctel explosivo. Cada uno de esos 2200 hombres llevaba consigo su propia historia, sus propios miedos y sus propias esperanzas, embarcados en una misión que podía acabar en tragedia. Imagina el Sandaik surcando las aguas, un coloso de metal lento y torpe, una presa fácil para los aviones y barcos republicanos. Tú a bordo sientes la tensión en el aire, la incertidumbre del viaje. Cada hora que pasa aumenta el peligro. La distancia a Cartagena se reduce, pero también lo hace la distancia a la flota enemiga. ¿Llegarían a tiempo? La respuesta era incierta. La suerte, un factor decisivo en este viaje hacia la muerte o la victoria. La ruta era un corredor de muerte. El mar Mediterráneo, escenario de batallas navales, se convertía en un campo de minas para el Sandaik. Cada ola que golpeaba el casco era un recordatorio de la fragilidad de la situación. Los aviones republicanos sobrevolaban constantemente, sus sombras proyectadas sobre la cubierta como un presagio de lo que podría ocurrir. El miedo se mezclaba con la determinación de llegar a Cartagena. Piensa en la tensión a bordo, la incertidumbre constante. Los hombres hacinados en las bodegas se enfrentaban a las condiciones más duras. El calor, la falta de espacio y la amenaza constante eran una mezcla explosiva.
La velocidad del Sandik, o más bien su falta de ella, los convertía en un blanco fácil. Cada minuto era una carrera contra el tiempo, una carrera contra la muerte, en un mar hostil. Te imaginas allí, en la cubierta del Sandik. El barco es enorme, sí, pero lento como una tortuga. Ves los aviones republicanos en el horizonte, pequeños puntos negros que se acercan rápidamente. Su velocidad es tu peor enemigo, un lastre que te convierte en un blanco fácil. No hay escapatoria. Te sientes indefenso ante la potencia aérea enemiga. El mar, antes un camino, ahora es una trampa. Piensa en la falta de escolta naval. El Sandik viaja solo, un gigante vulnerable sin protección. Es un objetivo demasiado jugoso, demasiado fácil de alcanzar para los barcos de guerra republicanos. La falta de armamento defensivo adecuado también es un factor clave, un detalle que te hace sentir aún más expuesto al peligro inminente. ¿Y la comunicación? ¿Cómo era? Recuerda las dificultades para coordinar movimientos con otras embarcaciones. La lentitud del Sandik, sumado a las deficiencias de comunicación, lo aísla aún más, convirtiéndolo en una presa fácil para un enemigo que coordina sus ataques con precisión. Es una situación desesperada, un juego de gato y ratón donde tú eres el ratón. De repente, ¡boom! Un golpe seco te sacude hasta los huesos. El barco tiembla. Ves a la gente caer, gritar. La confusión es total. El aire se llena de humo. El olor a metal quemado te invade. Un segundo proyectil impacta cerca de ti, lanzando esquirlas por todas partes. El pánico se apodera de todos. Corres buscando refugio. El ruido ensordecedor de las explosiones te deja sordo. El puente de mando estalla en una bola de fuego. Ves cómo partes del barco se desploman al mar. El agua empieza a entrar por las grietas, inundando las cubiertas inferiores. La gente lucha por su vida, empujándose, gritando pidiendo ayuda. El mar embravecido se traga parte del barco. La escena es de un caos indescriptible, un infierno de fuego y metal retorcido. El Sandik se inclina peligrosamente. Tú te agarras con todas tus fuerzas a cualquier cosa que encuentras, intentando mantenerte en pie. El agua fría te golpea, cada vez con más fuerza. El barco se hunde rápidamente, llevándose consigo a cientos de hombres. El rugido del mar ahoga los gritos de auxilio. El terror es absoluto. La muerte acecha en cada ola. El segundo impacto te deja sin aliento. Ves el puente de mando desplomarse, una bola de fuego que lo consume todo. El barco se inclina peligrosamente. Un crujido ensordecedor recorre el casco. El pánico se apodera de todos. Gritos desesperados. Gente luchando por un espacio, un salvavidas, cualquier cosa que te pueda ayudar a sobrevivir. El agua fría y oscura comienza a inundar las cubiertas inferiores, arrastrando todo a su paso. Te encuentras luchando contra la corriente. El peso del agua te aplasta. Ves rostros llenos de terror, algunos ya sin vida, flotando a tu alrededor. El mar se convierte en un cementerio improvisado, un panorama de muerte y destrucción. El barco se hunde con una velocidad aterradora, tragándose a cientos de hombres en su descenso a las profundidades. La agonía se mezcla con el rugido del mar. El silencio que sigue es aún más aterrador que los gritos. Solo el sonido del mar y tu respiración entrecortada te acompañan. Miles de hombres, tus compañeros, se han perdido en las profundidades del Mediterráneo. La tragedia es inmensa, la pérdida irreparable. 1500 vidas se han extinguido en un instante, un naufragio que se inscribe para siempre en la historia de la Guerra Civil Española como uno de los más devastadores. El agua fría te envuelve, el silencio te ahoga. Ves cuerpos a tu alrededor, rostros distorsionados por la muerte. El olor a pólvora y a mar se mezcla con el hedor de la tragedia. 1500 hombres, compañeros, amigos, perdidos en el mar, en un instante. Esa cifra, fría y despiadada, te golpea con la fuerza de una ola gigante. Piensas en sus familias, en el dolor que les espera, en la ausencia que marcará sus vidas para siempre. Cada uno de esos 1500 hombres tenía una historia, un futuro truncado por la guerra, por una bala que rompió la frágil esperanza de un regreso. La magnitud de la pérdida es inmensa, un peso que te aplasta, que te deja sin aliento. El hundimiento del castillo de Olite no fue solo un desastre naval, fue una masacre en medio del océano, un acto de crueldad que se suma al largo catálogo de horrores de la guerra civil. Esos 1500 muertos son un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida, del precio inmenso que se paga cuando la locura de la guerra nos domina.
El agua helada te cala hasta los huesos. Te encuentras rodeado de hombres, algunos agonizando, otros ya sin vida. El barco destrozado se inclina lentamente hacia el fondo, arrastrando contigo a la oscuridad. El mar, antes un escenario de guerra, ahora es tu tumba. Pero la muerte no llega. Te rescatan exhausto, herido, y te llevan a tierra firme. La guerra no ha terminado para ti. El cautiverio comienza. Un campamento improvisado. La mirada fría de tus captores. Hambre, frío, y la incertidumbre del futuro te pesan más que las heridas. Compartes tu suerte con cientos de hombres, todos con historias similares de supervivencia y derrota. Cada día es una lucha por la supervivencia, un recordatorio constante de la guerra que aún no ha terminado. Los meses pasan lentamente, cada uno una eternidad. Las noticias del frente llegan con cuentagotas, noticias de avances y retrocesos, pero la guerra sigue lejos, una realidad distante que parece no tener fin. Tu única esperanza es la supervivencia, el día a día, la promesa de un futuro incierto tras la conclusión del conflicto. La guerra te ha robado todo, pero no la voluntad de vivir. El frío te cala hasta los huesos, pero el frío del agua es menos intenso que el del olvido. Miles de hombres, como tú, perecieron en esas aguas, sus nombres, sus historias, sepultados bajo el peso del silencio. ¿Te preguntas por qué nadie habla de esto? Porque la memoria, a veces, es una herida que la sociedad prefiere dejar cicatrizar sin escarbar en lo profundo. El Sanddijk, un nombre que se desvanece en los libros de historia. Una tragedia que se reduce a un número, a una estadística más de la guerra civil. Pero detrás de cada número, había una vida, una familia, un futuro truncado. Tú, sobreviviente, eres testigo de una historia que necesita ser contada, una historia que merece ser recordada. Recordar el hundimiento del Sanddijk no es solo honrar a los caídos, es entender el coste humano de la guerra, la brutalidad ciega de la violencia. Es comprender que la paz no se construye sobre el olvido, sino sobre la memoria y el aprendizaje de los errores del pasado. Es tu deber, como testigo, mantener viva la llama de la memoria, para que tragedias como esta no se repitan. Espero que te haya resultado interesante esta historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció el destino del castillo de Olite?